Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Claro que debemos mezclar la religión con lo político. Por supuesto. Claro que debemos mezclar la religión con los que están en el Congreso. Claro que debemos mezclar la religión con los ministerios, porque la religión hace parte de la pluralidad del Estado. La religión hace parte de la identidad cultural de Colombia. Colombia tiene una mayoría de convicción religiosa y esa mayoría ejerce sus derechos. Promover con toda la libertad. No, absolutamente no. No es totalitarismo de derechos. Por supuesto, porque muchos no estamos de acuerdo. Por no están de acuerdo. Bueno, tienen derecho a no estar de acuerdo, pero no pueden atacar. Entonces no es totalitarismo. Siguen calentando motores las candidaturas cristianas a la presidencia. Ya lo hizo la de Ordóñez, ahora la de Vivian Morales, que va por el Partido Liberal, y el respaldo de 2,5 millones de firmas que recogió para su referendo. La noticia de la campaña, no solamente de Vivian, sino de otros religiosos, lo que demuestra es que han engañado a la opinión pública porque promovieron un referendo contra la adopción de personas del mismo sexo solamente para poder agitar sus campañas preelectorales. Entonces me parece que se ha usado un tema de odio, de discriminación contra poblaciones diversas solamente con fines electorales, y como lo decíamos desde ese entonces, hoy queda descubierto que lo que estaban haciendo era un proceso de campaña política. Y los cristianos están en todo su derecho de aspirar a la presidencia con candidato propio. Son ciudadanos, con todo lo que esto implica. Y el gran reto que tiene el Estado, el diseño de políticas públicas en perspectiva de valores, en perspectiva de familia. Es ahí la meta que nosotros nos proponemos y nos comprometemos. No tienen derecho, eso sí, a abusar de sus cargos públicos para implementar una agenda que vaya en contravía de las características del Estado laico. Definitivamente la población LGBT respeta que este tipo de personas sean candidatas y candidatos. Colombia es un Estado social de derecho, democrático, sí, cualquier persona puede elegir y ser elegida, pero definitivamente lo que no aceptamos es que se haga política con ese discurso de odio. El candidato debe reconocer los derechos de todas y todos sin distinción alguna. Nada garantiza que la creencia en Dios haga de un gobernante un ejemplo a seguir. Garantiza votos, eso sí, porque los cristianos son disciplinados a la hora de emprender cualquier tarea, sobre todo el día de las elecciones. En Colombia lo que se está viviendo, el fenómeno de surgimiento de iglesias cristianas y que los cristianos entran a la política, es la búsqueda de los colombianos y de las colombianas de luchar contra la corrupción. Y la gente está buscando otras opciones y ve claramente que la gente que practica la Biblia es gente que va a gobernar mejor. Y ese es nuestro tema del día, a propósito de la ola de candidatos cristianos a la presidencia, nunca antes vista, y que sin duda será protagonista en 2018. ¿Un candidato cristiano es garantía de transparencia o es un peligro para el Estado laico? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron. Mi nombre es Padre Arboleda. Pues yo pienso que ellos, los cristianos radicales, van a representar bien a los cristianos radicales. A la otra gente que no somos tan radicales, pues de pronto no mucho. Así tan radicales no es bueno ni de una cosa ni de la otra. O sea, pienso que debe ser más neutro todo. Bueno, mi nombre es Oscar Vargas. La verdad no estoy como muy de acuerdo casi en toda la política que ellos, porque están como que jugando un papel de doble moral más bien. Por ejemplo, Vivian, que es un poco homofóbica, y la otra que pues se va más por el lado de la sexualidad. Ordóñez también, todo loco. Entonces no estoy casi pues de acuerdo casi con ellos en el tema político. Pues como en la forma que ellos tienen como para hacer las campañas en este momento, no. Hola, mi nombre es Adriana Martínez. Creo que hay una parte moral que se ha perdido en la parte de la política, y creo que si estas personas tienen unos valores católicos o religiosos, dependiendo de la inclinación religiosa que tengan, pueden aportar mucho si son unas personas honestas, leales y que representen muy bien a su partido, pero igualmente frente a una oportunidad que tienen de poder apoyar a la gente desde otro punto.
Hola, mi nombre es Henry González. Casualmente ese es un sector que solamente se ve en ciudades grandes como Medellín y como Bogotá, pero en municipios y en ciudades afuera de la ciudad no tienen nada que ver con las religiones, y las religiones están, o digamos que esos grupos de religión están concentrados en solamente en la ciudad, que desconocen lo que pasa en municipios como, no sé, en la costa o en Boyacá o en los llanos orientales. Están muy alejados, muy desfasados a la realidad actual acá. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. 8 de la noche y 7 minutos y ya tenemos un sondeo en nuestra cuenta de Twitter con el numeral Partida W. Lo pusimos hace 13 minutos y ya hay 512 personas que han votado. ¿Apoyaría a un candidato cristiano a la presidencia solo por el hecho de ser cristiano? Es la pregunta que estamos planteando en nuestras redes sociales. Los invitamos a participar, también a enviarnos sus correos a www.wradio.com.co. En la parte superior derecha dice hable con el programa, en un recuadro negro. También ahí se puede comunicar directamente con nosotros. Hoy vamos por partida doble, como siempre, con dos invitados de lujo. En primer lugar, saludo a Marco Antonio Ruiz. Marco Antonio es activista por los derechos de la comunidad LGBTI y abogado de la Universidad Santo Tomás. Marco cuenta con un magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para litigio ante tribunales y cortes internacionales. Es investigador de género y columnista del portal web elindependiente.co. Marco, buenas noches, bienvenido a Partida W. Muy buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo va ese litigio ante tribunales y cortes internacionales? Bastante fuerte cuando se trata de la defensa de los derechos de las minorías, en este caso la comunidad LGBTI. ¿Le toca viajar mucho? ¿Todo lo hace de aquí? ¿Cómo? Generalmente sí, toca viajar. En este caso, en este último momento se llevó unas sesiones por parte del Estado colombiano en Perú, en Lima. En Lima, Perú. Bienvenido a Partida W, gracias por estar aquí. 8 de la noche y 9 minutos. Su contraparte es Óscar Amariz Montero, es politólogo con énfasis en comunicación y participación política de la Universidad Javeriana. Lleva 12 años ejerciendo liderazgo en la Iglesia Cristiana. Es especialista en ciudades inteligentes de la Universidad Externado. Trabajó como asesor en la Cámara de Representantes. Actualmente es asesor en el Consejo de Bogotá. Don Óscar, buenas noches, bienvenido a Partida W. Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Aquí presentes y listos para conversar de este tema tan interesante. Óigame, ¿qué es una ciudad inteligente? Una ciudad inteligente, aunque tiene componentes de tecnología y no solo se basa en tecnología, mejora la calidad de vida de los ciudadanos por medio de la participación de ellos con procesos tecnológicos, pero también con procesos de innovación. La idea es una mejor calidad de vida para los ciudadanos. ¿Alguna ciudad inteligente en Colombia? Bueno, Medellín tiene bastantes avances. También hay otras ciudades en el mundo como Londres, Barcelona. Son ciudades que tienen un desarrollo bastante interesante. ¿Y hay otras ciudades que están apuntando justo ahora a eso, a ser una ciudad inteligente? Bogotá tiene avances. Yo creo que tenemos que pasar de una ciudad inteligente a una ciudad sostenible, hacer de esos procesos inteligentes sostenibles, por supuesto con la apropiación y participación de todos los ciudadanos. 8 de la noche y 10 minutos, muchas gracias Óscar por estar aquí. Comienzo con usted precisamente, don Óscar. ¿Un candidato cristiano a la presidencia es garantía de transparencia o es un peligro para el Estado laico? ¿Qué dice usted como líder cristiano? Bueno, yo creo que un candidato cristiano a la presidencia sí es una garantía, por una sencilla razón. El candidato cristiano tiene unos valores, un sistema de creencias, tiene unos principios. No estamos hablando de la imposición de nuestras creencias, sino de los principios que nosotros podemos instaurar, implantar en la sociedad. Principios de justicia, Juan Pablo, principios de equidad, principios relacionados con la economía, principios relacionados con el medio ambiente, con la vida, con los animales también. Entonces nosotros estamos hablando de que un líder cristiano está para gobernar, pero con transparencia, con equidad, con justicia. Eso es una garantía bastante impresionante por una sencilla razón, y es porque ese sistema de creencias del cristiano lo lleva en todas las áreas de su vida. No solamente es algo que habla, sino que es coherente, actúa, piensa y siente de esa misma manera. 8 de la noche y 11 minutos, gracias Óscar. ¿Qué dice Marco Antonio Ruiz? ¿Un candidato cristiano a la presidencia es garantía de transparencia o es un peligro para el Estado laico? Su opinión. Creo que es un peligro para el Estado laico, sin lugar a duda, puesto que pone en peligro la defensa de los verdaderos derechos y garantías de las minorías.
en este caso podemos ver la campaña que está haciendo la señora Vivian Morales para hacer una imposición de lo que ella cree que son los valores sobre una minoría, y ella lo deja ver en su video claramente, que es con base en las mayorías que ella pretende hacer su candidatura. O sea que sí es un peligro. ¿Qué dice don Oscar? Marco, venga, le hago una pregunta. Si Vivian Morales llega a la presidencia, así como lo llegó Juan Manuel Santos, como lo puede llegar Claudia López, que es pues de orientación LGBT, ¿usted no cree que cada una de esas personas llega, por supuesto, con una orientación y con unas posturas claras y unas posiciones sobre ciertos temas? Es lógico. Imagínese, Claudia López llega al poder. Ella también va a tener sus posturas, va a tener sus creencias. Nosotros como cristianos también tenemos derecho a llegar a esos lugares con nuestras posturas y nuestras creencias. Ahora, hago énfasis, nosotros no estamos imponiendo, no se trata de imponer. No se trata de cristianizar a la sociedad. Lo que nosotros queremos es poner nuestras posturas de nuestros principios en términos de equidad, justicia, propiedad privada, medio ambiente, también en la sociedad. Desde luego, pero así como, digamos, el ejemplo claro de Claudia López, que podría ser una buena o mala presidente, eso no lo sabemos, y más en un país donde el presidente Juan Manuel Santos nos dijo que grabaría sobre mármol, que no iba a hacer ciertas cosas, y lo terminó haciendo. Pero tampoco sabemos si un cristiano puede llegar a ser buen presidente. Lo sabemos, no tenemos la seguridad, pero sí sabemos ciertamente el mensaje que ellos están transmitiendo a la comunidad, y es un mensaje, en muchas ocasiones, no lo digo por todos, pero es un mensaje de odio, como lo que hace el señor Oswaldo Ortiz, que en un video lo dejó ver con el señor Ordóñez, donde le hace el planteamiento, le hace la pregunta si él sería capaz de matar un miembro de la comunidad LGBTI. ¿Y qué respondió Ordóñez? No respondió, precisamente ahí acabó el video, y precisamente a ese punto voy, y es que son esos discursos de odio los que causan una violencia abierta hacia la comunidad LGBTI. ¿Pero usted no cree que entonces sería un discurso de odio también impedir que los cristianos puedan llegar? Oiga, póngalo desde este punto de vista. Ustedes también tienen una política que ustedes llaman una política del amor. Una política donde todos son incluyentes y donde todos pueden estar. ¿Usted no le parecería interesante que nosotros también pudiéramos llegar allá? Usted mismo nos está vetando y nos está discriminando ya de paso. Es decir, yo quiero tener unas posturas cristianas. Quiero llegar al poder ejecutivo con un presidente cristiano totalmente. Ustedes de por sí ya nos están estigmatizando, ya nos están discriminando. Entonces lo que ustedes están haciendo es que, claro, es válido cuando es ustedes y cuando son posturas para ustedes, pero cuando son posturas que nosotros damos y tenemos, entonces somos totalmente estigmatizados y no podemos hacerlo porque somos religiosos. Si hablamos de un estigma, yo creo que la comunidad LGBTI tiene cartilla en esto, porque precisamente quienes estamos siendo discriminados somos nosotros. Elevar a un candidato presidencial cristiano conllevaría un verdadero atraso en las políticas públicas que se han llevado hasta el momento en Colombia, y los alcances que se han dado por parte de la Corte Constitucional, ¿no? Como se puede ver, las uniones de parejas del mismo sexo, la adopción por parte de parejas del mismo sexo también. Entonces podríamos llevar hacia un atraso, y es algo de lo que no son conscientes los cristianos. Bueno, ahí va una pregunta entonces que yo tengo. ¿Por qué estaríamos hablando entonces de un atraso de políticas públicas si nosotros los cristianos también nos hemos capacitado y no solamente estamos para hablar de temas de aborto, matrimonio y tampoco adopción? Nosotros los cristianos también manejamos temas, como lo he reiterado, propiedad privada, temas de ambiente, temas de justicia, temas económicos, temas educativos, temas de salud tan importantes. Las políticas públicas, cuando usted lo mira desde un punto de vista del marco de coaliciones promotoras de Paul Sabatier, él llega y dice, siempre van a haber 2, 3, 4, 5 posturas de un tema, pero siempre va a haber alguien que va a decidir, un policy breaker, un decisor. Y ese decisor siempre va a tirar hacia una u otra, y no estamos hablando de las políticas públicas de la heurística de las fases, es decir, de si se diseña, se implementa y se evalúan ex ante, ex post. No, estamos hablando de que siempre que llegue un gobernante, siempre va a tener una postura de un tema y va a tener una decisión al respecto. Nosotros no estamos hablando solamente de temas de aborto, de temas de adopción, estamos hablando también de economía, de poner justicia, transparencia.
No solamente Claudia López, y lo reitero, es la única que lucha por el tema de la corrupción. Nosotros los cristianos podemos ser una carta de transparencia en la lucha contra la corrupción, porque nosotros creemos en la verdad, en el manejo adecuado de los recursos públicos. No, yo creo algo, y debemos sentar un poco el tema hacia lo que nos debe ocupar. Y yo te hago una pregunta. De acuerdo a la sentencia T478 de 2015, que es la sentencia de Sergio Urrego, ¿tú crees que en verdad se está llevando una verdadera garantía de los derechos de esos miles de menores que estudian en estos momentos? Porque ustedes hasta el momento, han hecho una completa cortina de humo con lo que ustedes hacen llamar y mal llaman una ideología de género. Ahí yo le hago entonces una contrapregunta. ¿Usted se imagina cuántos jóvenes, y se lo digo por experiencia propia, cuántos jóvenes cristianos hay en colegio que no pueden ni expresar, y ni en las universidades expresar su postura, porque hay personas que piensan, con todo respeto, de acuerdo a ustedes, con temas de la diversidad sexual, y que también son estigmatizados y los callan? Usted no se imagina la cantidad de veces que a mí me tocó debatir en la universidad y en el colegio defendiendo mis posturas, porque la mayoría de personas, porque se genera en la opinión pública una nube de que ustedes tienen la razón y de que nosotros no podemos expresarnos. Yo estoy hablando de la libertad de expresión. Ustedes tienen todo el derecho a expresarse, tienen todo el derecho a tener su postura y sus garantías. ¿Sabías una cosa? La libertad de expresión tiene un límite. La libertad de expresión tiene un límite. Claro. Y este límite se fija cuando se vulneran derechos de una comunidad, en este caso de la comunidad LGBTI. Nosotros no nos estamos revictimizando. Nosotros estamos haciendo la exigencia al Estado de un reconocimiento de derechos que nos ha sido negado a través de la historia, y más en Colombia, una sociedad que fue completamente bipartidista. Qué pena con usted. ¿Cómo que no van a haber garantías para ustedes? Creo que las garantías han sido excesivas para ustedes. Ustedes las deben tener totalmente, deben tener sus garantías, su respeto total. Yo lo respeto a usted, Marco, pero usted fíjese en el presupuesto distrital, en el presupuesto nacional para comunidades como ustedes y para comunidades religiosas. 2.300.000.000.000 de pesos fue el presupuesto de Gustavo Petro para el 2016. ¿Sabe cuánto fue para iglesias cristianas? ¿Usted se imagina lo que pasó ahorita? Que ustedes tienen todo el derecho a expresarse, pero con la celebración del orgullo gay y una celebración de las comunidades cristianas por el Día de la Familia que llamamos heterosexual. Usted se dio cuenta del apoyo en cuanto a la Secretaría de Integración Social, en cuanto a la Alcaldía Mayor, el acompañamiento de policía. Hay un desbalance. Ustedes tienen garantías, pero creo que las garantías ustedes no se pueden exceder en que esas garantías vulneran también el derecho de los otros, porque nosotros también necesitamos garantías y derecho de participar. Y participamos como ciudadanos activos, pensando en que podemos llegar a la presidencia y podemos también ayudar a la equidad, ayudar al país a desarrollar. Más que una pregunta, una aclaración. ¿Por qué los cristianos se revictimizan y siempre dicen que son estigmatizados y todo, cuando son una mayoría en el país, cuando son una mayoría? Por una sencilla razón. Porque ustedes tienden a movilizarse y a generar un mayor impacto en la opinión pública que nosotros. Y tienden a generar que mayor personas los apoye en redes sociales, medios de comunicación, que a nosotros. Yo no me estoy revictimizando y no creo que las comunidades se revictimicen. También nosotros estamos reclamando nuestros derechos. ¿Y este derecho cuál es? Participemos en las urnas. Les garantizamos los derechos a ustedes, pero que haya equidad, igualdad, no imposición de ustedes. 8:20, con el numeral Partida W. Hay muchísima gente participando. Y hay una pregunta bien interesante aquí. Oscar, de Juan José H92. Dice, para no tergiversar los objetivos de las iglesias en Colombia, se necesita un Johnson Amendment, como se tiene en Estados Unidos. ¿Qué es el Johnson Amendment? Es una enmienda de los Estados Unidos, en la cual se le dice a las iglesias, listo, ustedes no paguen impuesto, pero no participan en política. Es una prohibición expresa con esta enmienda, con el Johnson Amendment, que a propósito quiere acabar Donald Trump. Hace como 3 meses se reunió con diferentes líderes evangélicos en la Casa Blanca, y la propuesta de Donald Trump es acabar con el Johnson Amendment, es decir, permitir que los religiosos, líderes religiosos, participen en política. ¿A usted le gusta el Johnson Amendment? ¿No le gusta? ¿Qué opina de lo que dice Juan José H? Yo creo que sí se debe participar en política, porque es que en el Estado colombiano, en la sociedad colombiana y en la mundial hay distintos grupos de personas.
¿Y por qué nosotros como un grupo social que somos cristianos, personas que tenemos un sistema de creencias, que lo vivimos en la familia, que lo vivimos en el trabajo, que lo vivimos en la iglesia, que somos coherentes con él, por qué no lo podemos trasladar a la política? A que nosotros legislemos con sabiduría, a que nosotros estudiemos, porque es que hay algo muy interesante ahí que poner de base Marco y Juan Pablo, y es que los cristianos también nos capacitamos, no solamente hablamos de religión, los cristianos hemos ido a la universidad. Yo soy politólogo, tengo cristianos amigos que son abogados, que son economistas, que tienen doctorados en las mejores universidades. Somos personas que también estamos conscientes de las problemáticas y realidades del país. Marco, ¿necesita Colombia un Johnson Amendment? Yo creería que sí, efectivamente. Y aprovechando pues este tema, traigo a colación lo que dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Óscar Urbina, y él establece que no debe existir esa unión entre política y lo que es la religión, y claramente toca el tema de Vivian Morales. Muy bien, 8:22. Bueno, ¿Qué dice Óscar? Yo no sé el por qué lo habrá dicho, no sé cuáles hayan sido sus argumentos reales, pero yo como cristiano convencido de lo que podemos nosotros hacer cuando lleguemos a la presidencia, en temas como lo reitero, económicos, en temas sociales, temas salud, movilidad, medio ambiente, transporte. Y yo creo que nosotros podemos también, por supuesto. Es que lo que le digo, Marco, nosotros no estamos vulnerando ni queremos como tal vulnerar sus derechos. Usted tiene sus derechos, se le garantizan, pero también tenga en cuenta dos cosas. Uno, nosotros no queremos que se nos imponga una ideología de género, no queremos que se nos impongan unas posturas, sino que haya igualdad de condiciones. Y segundo, que yo quiero dejar para terminar el argumento, y es, también tiene que considerar, como lo he reiterado, una persona cuando llega al poder, llega con unas posturas y unas posiciones claras, de respeto a la ciudadanía, sí, porque no va a gobernar solo. Te hago una pregunta, para ti, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género, como se ha escuchado en todos los medios de comunicación y teóricamente, es aquella postura donde las personas de cierta condición sexual, pues de posturas LGBT, pues buscan de una u otra manera desarrollar ese proceso LGBT en toda la sociedad para que todas las personas acepten estas posturas. ¿Pero que aceptemos qué? Cuéntame, miren, o sea, cuéntame porque no es muy claro. Yo creo que es bastante claro que, por ejemplo, hágale, Marco, permítame. Sí, adelante. Yo creo que se ha llevado una mala interpretación de lo que es la ideología de género, y es algo a lo que es una palabra que se ha utilizado para desinformar, para que los cristianos le digan a sus seguidores, o otras personas le digan a sus seguidores, que es una ideología que busca cambiar los roles de género, o que busca tal vez incentivar orientaciones sexuales en las personas que no tienen. Y esto no es, nosotros no estamos hablando de una ideología de género. Yo creo que lo están confundiendo con la identidad de género y el enfoque de género, que son dos temas completamente diferentes y que para nada tocan una ideología. Yo quiero que usted me cuente entonces una cosa. ¿Se acuerda de las cartillas de la ministra Gina Parodi? ¿Y se acuerda lo que estaban buscando en los colegios y lo que buscan las cartillas también en los gobiernos anteriores de izquierda de Bogotá? Usted hablaba de esa sentencia precisamente, ¿no? Precisamente, es que esa sentencia, la T478, que es la de Sergio Urrego, la Corte establece unos lineamientos que dice que efectivamente debe existir una educación. Le ordena a los colegios revisar los manuales de convivencia. Revisar los manuales de convivencia. ¿Para qué? Para que estos chiquitos que están en los colegios, que son LGBTI Junior, no tengan vulnerados sus derechos. Porque mira, te aseguro que más de un cristiano en su casa tiene un niño LGBTI, y en estos momentos puede estar siendo objeto de violencia. Y yo le aseguro que hay muchas personas que son LGBTI que anhelan ser cristianos y que amarían ser cristianos. Yo soy católico. Usted es católico y usted ahorita dijo al inicio gracias a Dios, y a mí me alegra profundamente que usted haya dicho gracias a Dios, pero le aseguro que más de uno está tratando de cambiar su vida, y lo hemos visto en muchos casos. Reitero el tema de la educación. ¿Por qué lo digo? Una cosa es que los niños, que su conciencia no está totalmente desarrollada, y que yo reitero, esto es un tema biológico, reitero la biología, hombre, mujer. Yo estoy dando hay algo esa que postura, no... pero espérame, termino. Dale. Esa postura. Ahora,
Los niños les están diciendo desde el colegio, usted tiene derecho a reconocer su cuerpo y a tener otras identidades. ¿Usted le parece justo eso en unas personas que son unos niños que tienden a absorber todo lo que se les diga y que no tienen una conciencia desarrollada y que no se les está impulsando en su biología natural, que es hombre y que es mujer? Yo soy de la postura de que los niños y las personas nacen rectas y la sociedad es las que las tuercen. Los niños nacen niños. Mira, yo digo una cosa. Nacen niñas. 8:27, Marco, diga eso que va a decir enseguida después de esa pequeñísima pausa comercial, para que usted debata sobre la posición o el concepto de biología que tiene Óscar. 8:27, debatimos sobre los candidatos cristianos a la presidencia de la República. ¿Un candidato cristiano es garantía de transparencia o es un peligro para el Estado laico? Debaten Marco Antonio Ruiz y Óscar Amariz Montero. Ya regresamos. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Los debates se escuchan mejor en Partida W. 8:33 8:33. Debatimos aquí con dos caballeros, con Marco Antonio Ruiz, abogado, y con Óscar Amariz Montero. ¿Amaris o Amariz? Amariz Montero, politólogo, líder cristiano desde hace 12 años y asesor en el Consejo de Bogotá. Debatimos sobre los candidatos cristianos. ¿Son garantía de transparencia o son un peligro para el Estado laico? Y tiene usted la palabra, don Marco. Por acá escriben, antes de su intervención, nos escribe José Antonio: la ideología de género es la teoría que el sexo es una construcción social y no biológica. Y Óscar le hablaba de biología, hombre y mujer, esa relación binaria. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo considero, y a través de mis estudios lo he hecho ver, que el sexo no tiene puramente una construcción biológica, sino también sociológica, también psicológica, y el ser humano es muy complejo, no lo podemos intentar describir solamente por su anatomía, es una posición bastante fálica. Si nosotros miramos un autor que me encanta, que se llama Pierre Bourdieu, él habla sobre la dominación masculina, y digamos que ese concepto de que los hombres nacen con un órgano reproductor pene y que las mujeres nacen con vagina es una visión muy dada en el patriarcado para ir siguiendo esa corriente. Yo considero en lo personal que forzar una ideología, para mí sí, esto sí sería como ser incisivo en el tema por parte de los cristianos, que los hombres nacen con un órgano reproductor determinado y las mujeres con un órgano reproductor determinado, algo muy sesgado. Bueno, ahí yo quiero hacer énfasis en dos cosas, y una es la funcionalidad. Simplemente con la funcionalidad ya se descarta cualquier teoría, porque no estamos hablando de teorías, estamos hablando de una funcionalidad práctica. ¿Qué es la procreación? A veces, correcto, la procreación y la reproducción, pero yo no quiero desenfocar el debate principal del que estamos hablando ahí es... Pero te hago una aclaración. ¿Qué sería lo principal? Pierre, en este aspecto, él habla algo muy importante en cuanto al sexo, porque él analizaba una sociedad en concreto, y él decía que siempre el hombre tendía a dominar a la mujer, y que el sexo anal, lo que se hacía ver, como lo que llaman sodomía. Sodomía era algo que era muy vergonzoso para las sociedades, pero es algo que se presenta. Es más, se presenta también entre parejas heterosexuales. Marco, pero volvemos al mismo punto. Ustedes tienen autores que les validan sus posturas. Nosotros también tenemos autores que pueden validar la nuestra. Usted tiene que entender que ustedes no tienen la verdad y que no se trata de imponer. Eso es lo que yo me refiero, que ustedes nos quieren imponer, que yo tenga que aceptar que esa teoría y esos estudios son los concretos. Yo lo que estoy hablando acá es de que nosotros no estamos queriendo imponerles a ustedes el cristianismo. Lo que queremos es, desde una presidencia, volviendo al tema de presidencia, déjame terminar. Nosotros queremos desarrollar desde la presidencia de la República, si llega un candidato cristiano, imponer ciertos principios como ¿qué? Como la equidad, como la economía, el valor de la propiedad privada, como incentivar la protección y los derechos de los animales y el medio ambiente. ¿Y dónde están nuestros derechos? ¿Dónde están nuestros derechos? Yo he estado hablando todo el tiempo, Marco, de que sus derechos están garantizados. Lo que y no los de los queremos menores. es que
impongan. Es que los menores también tienen sus derechos. ¿Por qué no se ha cumplido la sentencia de ser amamos a los niños, nosotros los amamos a los niños, nosotros amamos a todos los tipos de personas, inclusive nosotros los cristianos amamos a la comunidad LGBT y nosotros los respetamos y nosotros estamos para garantizar sus derechos, pero esto tiene que ser con igualdad, con equidad de principios, con principios que puedan fortalecer la sociedad, anticorrupción. Si tuvieses un hijo LGBTI, ¿qué harías? Y más con un tránsito de género, ¿qué harías? Bueno, primero, yo estoy seguro que mi hijo no va a ser LGBT, por una sencilla razón, estoy seguro, porque es que yo me baso bajo unos principios de Dios. Yo personalmente me baso en unos principios de Dios. ¿Tú crees que yo como católico no tengo derecho a ser LGBTI? Yo oro a Dios y yo guardo esos principios. La Biblia que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque me dijiste que no van a ser así. No van a ser porque es que yo estoy seguro que no se nace. Yo estoy seguro que la sociedad es la que como tal cambia las orientaciones de las personas, más no es que nacen. O sea, las personas nacen heterosexuales. Si esa teoría puede ser cierta, tú podrías ser homosexual. No, yo nazco heterosexual y la sociedad es la que influye. O te puedes volver trans. Porque la sociedad es la que los influye, pero cuando tú tienes principios claros desde el inicio y en ti hay unos principios de Dios claros, eso no va a pasar. Igual, lo que yo quiero, ¿qué pensarías de una pastora que es transgénero? Hay una pastora que es transgénero y esta pastora establece que Dios mira a todos por igual y sin discriminación, y es una pastora transgenerista. Mira, nosotros amamos a todas las personas, pero si es una pastora, tiene que guiarse por los preceptos bíblicos. Y en los preceptos bíblicos bastante habla respecto al tema homosexual, el tema LGBTI. Yo lo que le estoy diciendo, Marco, es respetamos sus derechos, aunque no los compartimos, pero que se le garantizan, Hablando de una abierta multiculturalidad y cero pluriculturalidad. Pero yo no sé entonces cuál es el miedo de ustedes de que un cristiano llegue a la presidencia, si estamos hablando de presidencia, y si ustedes llegaran a la presidencia, venga, le hago esta pregunta bastante clara. Digamos que Claudia López, LGBT, llega a la presidencia, porque el tema es de la presidencia hoy, llega a la presidencia, ¿usted no cree cómo ella se va a comportar con personas como Vivian Morales y personas como nosotros? ¿Usted cree que nos va a dar un ministerio? Completamente de acuerdo. Adelante, responda. Yo creo que presupuesto de billones. No, yo creo que Claudia López es una persona muy sensata, sin necesidad de hacerle campaña. No le estoy haciendo campaña, pero creo que puede ser la persona más sensata en materia de políticas públicas para las minorías, porque es que nosotros sí sabemos que ustedes respetan algo. Eso se llama multiculturalidad. Cuando yo no estoy de acuerdo con lo que ellos están pensando, pero tampoco me voy a meter con ellos. Y este es un estado pluricultural que nosotros debemos permitir que estemos conviviendo todos en un espacio. Perfecto, y que haya una garantía de derechos. Perfecto, entonces ¿por qué no nos deja participar en política y por qué no puede llegar un presidente a política? Nunca lo he negado. Perfecto. He dicho, ¿qué positivo puede ver? Muy malo. Perfecto. ¿Y qué de bueno usted le vería a un presidente cristiano? A un presidente cristiano que abogue por la comunidad LGBTI, que haga políticas públicas, que no intente truncar la exigencia de derechos que nosotros estamos haciendo. Pero reitero el punto, Juan Pablo y Marco, ¿por qué solamente usted está hablando del tema LGBT como si un cristiano, y reitero, no puede hablar de otros temas y otros derechos? Porque generalmente en la vida real, en los medios de comunicación, a una persona Facebook, cristiana, Twitter, a que no puede hablar de economía, a que una persona cristiana no puede hablar de educación, de salud pública. Tú estás sesgándolo a que solo va a hablar y a tratar ciertos temas. Toquemos el tema de la educación. Pero antes de tocar ¿y por qué no el tema de la salud? ¿Y por qué no el tema de la movilidad? También se puede En el país hay diversos temas para tratar, y lo que nosotros queremos hacer desde la presidencia es, hay unos principios que tenemos cristianos, reglamentemos, legislemos, gobernemos con base en los principios a la comunidad LGBTI. De justicia, principios que tenemos de equidad, principios que tenemos económicos tan sencillos como no nos endeudemos, ahorremos. Oscar, usted le hacía la pregunta a Marco de qué de positivo tendría, le ve algo positivo de un candidato o de un presidente cristiano. Le hago la misma pregunta, ¿usted le vería algo positivo a un presidente LGBTI? Miren, Juan Pablo, yo creo que un presidente LGBTI, primero, es una persona que también estudió, también tiene sus posturas sobre temas económicos, sobre movilidad,
sobre salud y educación, eso no se desconoce. Yo no compartiré sus posturas respecto al tema de aborto, adopción, como quizás nunca he apoyado el aborto. Estoy poniendo un marco general. Yo no apoyaré sus posturas, pero eso no desconoce que si hay un presidente que tenga esa orientación, no pueda, por ejemplo, tener ciertas posturas loables sobre el tema animalista, por ejemplo, sobre el medio ambiente y sobre otras posturas. Bueno, ahora... Yo no puedo descalificar a una persona ni por su sexualidad ni por su religión. Pero es que sabes lo que nos asusta. ¿Sabes lo que nos asusta? ¿Qué nos asusta? Esa posición de Vivian Morales. Se nota la rabia que le tiene a la comunidad LGBT. Le tiene rabia. Ella ama a las personas LGBT y las acepta, pero al igual que Ordóñez. Tiene que poner sus posturas. Si tú miras, así como Claudia López también pone sus posturas. El informe de violencia es candidata presidencial. Si tú miras el informe de violencia contra las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tú ves claramente que hay una cita de Alejandro Ordóñez como una persona que odia a las comunidades LGBTI. Lo mismo pasa con Vivian. ¿Y qué frase es? ¿La tienes ahí? Precisamente, que el sexo de nosotros es un sexo bestial. Te invito a las personas que nos están escuchando. Es el informe Violencia contra las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso lo dice Alejandro Ordóñez en ese informe? En ese informe se cita al procurador Ordóñez, precisamente dando este mensaje de odio. Como decía Gerley, que era un sexo excremental. Exacto, también, algo muy similar. ¿Y usted sabe si desde la Procuraduría él cuántas veces no defendió derechos de funcionarios que tenían esas posturas y que tenían derecho a su trabajo? Lo que le digo y reitero es, no se trata de estigmatizar a las personas ni por su condición sexual ni por su religión. Pero nos estamos hablando de principios cristianos instaurados desde el gobierno. Principios que están basados en una ética, pero no en una moral. Algo de lo que carece la candidata. Moral. Y por supuesto, mucha gente reclama moralidad, reclama valores, reclama por supuesto justicia, pero cuando un cristiano se para a hablar en púlpitos, cuando se para a hablar en lugares de eminencia, en el gobierno, en el Congreso de la República, en el Consejo de Bogotá, empieza a hablar sobre valores, sobre moralidad. Como la señora Piraquive. Entonces ahí sí los vienen a sesgar y que no existe la moral. Yo creo que toca aplicarla en todo. 8:44, los invito a escuchar al concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, más conocido como el concejal de la familia. Lo llamamos a preguntarle su opinión sobre este tema. Esto nos dijo. Consideramos absolutamente necesario participar en las próximas elecciones, con nuestros principios y también con nuestros valores. La fuerza de la cristiandad y su referente ideológico son fundamentales para hacer de Colombia un país mejor. Colombia no se debe casar con ninguna religión, pero la expresión del cristianismo debe permeabilizar todas las áreas de este país. Tenemos una juventud pujante, profesional y prometedora, y también tenemos una multitud de recursos excepcionalmente capacitados para gobernar, para legislar y también para dirigir este país. Los cristianos consideramos que Colombia nos necesita. No seremos inferiores a semejante desafío y, por supuesto, estamos preparados para construir con todas las fuerzas de este país un país mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Marco, ¿qué dice? Creo que lo que manifiesta Marco es algo bastante incoherente, puesto que en un principio dice que no a las religiones, que no se va a guiar por una religión, pero a la mitad del discurso nos dice que sí, que es la cristiandad. No tengo nada contra los cristianos, es más, podría creer que un cristiano bueno sí podría llegar a reconocer los derechos que merecemos como minoría. Entonces podría estar en la política y estaría en la presidencia. Y podría garantizar, tú lo acabas de decir, no he negado nunca que puedan participar en política. Lo que niego completamente y tú acabas de decir que es que vayan bien en contra de nuestros derechos. Y tú dices que puede gobernar Vivian Morales, así como me hiciste la pregunta, si yo consideraba que un presidente cristiano, o sea, iba a estar con todas las garantías y todas las cosas, yo también te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees que Vivian Morales nos puede garantizar una ruta clave para los derechos, para esos reconocimientos? Por supuesto. Mira, que sí, hay una cosa muy importante, que se ha olvidado en este país. Permítame que para 45, hice la pregunta, entonces responda a esa pregunta, por favor. Ella va a gobernar para 45 millones de colombianos. Uno no tiene que desconocer, no, qué pena, pero uno no puede desconocer la sociedad, y en la sociedad hay muchas dinámicas, y en esas dinámicas están ustedes, y reitero, se les debe garantizar sus derechos, se les respeta, pero ustedes también tienen que entender que hay otros grupos sociales. Lo que dice el concejal Marco Fidel Ramírez,
actual concejal de Bogotá y precandidato a la presidencia, por cierto, del Partido Opción Ciudadana, él dice, hay muchos recursos también para educación, para temas de salud, para temas de transporte, porque todo lo tienen que direccionar siempre como si un cristiano fuera a hablar solamente de temas LGBT, temas de adopción. Bueno, en el caso del concejal Marco prefiero apartarme de opinar sobre él, porque tengo pues unos conceptos bastante diferenciales con él. Pero mira, yo creo una cosa, que es bastante importante revisar cuáles son las obligaciones del Estado y que se le dé a esos candidatos ese estudio en esas obligaciones, las obligaciones positivas y negativas del Estado. Por supuesto, y claramente los cristianos no muestran unas obligaciones negativas de abstención. Siempre están en contra de nosotros, siempre están en contra de la exigencia de nuestros derechos. Como si nosotros fuésemos animales. No, es que ustedes no son animales, ustedes son personas y nosotros los cristianos los amamos. Y yo creo que usted tiene garantías. Pero y yo ahorita me puedo parar fácilmente, darle la mano, darle un abrazo y si quiere nos tomamos un café. Yo no tengo por qué discriminarlo a usted. Lo que sí tengo que hacer es que si no comparto su postura y yo llego a un lugar de eminencia, a una presidencia de la República, pues por supuesto va a tener mis posturas como usted va a tener las suyas. Y usted quizá no va a compartir las mías, pero usted tiene que entender que vamos a gobernar no las mostraste. Entre todos. Yo te hice la pregunta, ¿qué haría si naciera una persona LGBTI en el núcleo pero entonces, de tu familia? Tú tampoco me has contestado la pregunta de si una persona llega correctamente a la presidencia como una persona cristiana electa en este sistema democrático por las mayorías que tiene virtudes y apoya, por ejemplo, la familia, apoya una justicia real. ¿Qué concepto de familia? ¿El concepto sesgado de la Constitución colombiana o el concepto evolucionado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Yo no hablo de evolución, yo hablo de realidades, yo hablo de verdades. Y yo estoy hablando de que una familia tiene amor, tiene hijos. Ustedes parten de un concepto que la familia es papá, mamá e hijos. Correcto. Pero este concepto estoy hablando de vale que tiene una paternidad, que tiene unos hijos que se crían y que los forman y que los ayudan para que sean mejores ciudadanos. Porque es que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Sí, es un núcleo, pero es un núcleo que ustedes no la entienden. Familia desde el inicio, pues la sociedad se va en declive. La familia, ese concepto de familia que se ha traído por parte de los cristianos, que es hombre, mujer e hijos, les informo, es un concepto que ha evolucionado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Los invito para que lean el caso Atala Rifo. En el caso Atala Rifo se da el concepto de familia como un concepto evolutivo que ha cambiado a través de las sociedades y ya no solamente es papá y mamá, hay lazos aloparentales que se pueden presentar en estos diferentes tipos de familias. Marco, con todas las sentencias que usted me ha mencionado, lo único que me ha dejado ver es que ustedes tienen más garantías que nosotros. Con todas las sentencias que usted me ha mencionado, lo único que me ha dejado ver es que sus posturas han tenido mayor garantías que las nuestras. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros desde el gobierno podemos garantizarles a ustedes un respeto, podemos garantizarles que ustedes convivan, pero no podemos garantizar lo que ustedes no pueden garantizarnos a nosotros. Si ustedes llegan a la presidencia, no nos pueden garantizar respeto, nuestra dignidad. Ustedes no nos los pueden garantizar, mientras nosotros sí podemos garantizarles amor, porque los cristianos amamos profundamente. Un amor condicionado. Y nosotros respetamos, pero nosotros también tenemos principios desde la presidencia que podemos instaurar. Principios de equidad, justicia, paz. 8 de la noche y 50 minutos. A partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Recuerden, 326-2325, 326-2350 en Bogotá o numeral la W. Esto es numeral 529, numeral 529, gratis desde cualquier operador celular. Los escuchamos. ¿Y usted ya tomó partido? 8:50. Espere que no tengo todavía el primer nombre. Jaime, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches, de Cartago Valle. Cartago Valle, ¿ya tomó partido? Claro que sí. Lo escuchamos. Mi concepto es que el señor del cristiano muy bueno, y yo votaría por presidencia cristiano, porque me parece que es lo mejor para este país. No ser para lo mismo de siempre, los mismos políticos de siempre. Gracias, Jaime. Ricardo, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Lo llamo de Cali. ¿Ya tomó partido? Sí, cómo no. Vea, mi postura es la siguiente. Pues bueno, si es un presidente cristiano, porque pues se supondrá que ellos son faro y guía para acabar con esta corrupción. Oscar, ¿dónde está? Buenas noches. En Bogotá, buenas noches. Adelante, tome partido.
ver, yo pienso que los cristianos sí deben llegar a la presidencia porque este país está muy corrompido y está muy satanizado. Rápido los cristianos a la presidencia, por favor. Vladimir, ¿dónde está? Lo saludo. Buenas noches, estoy desde Bucaramanga. Bucaramanga, tome partido, lo escuchamos. Bueno, sí, pues yo ya tomé partido, pero antes me gustaría hacer un comentario muy pequeño. La verdad me alegra mucho haber escuchado a estas dos personas que hablaron tan respetuosamente, fueron unos completos caballeros, y también me alegra que estén dispuestos uno a escuchar la opinión del otro y a respetarse mutuamente, que es lo que todos debemos hacer en Colombia. Yo soy cristiano y votaría por un candidato a la presidencia también cristiano, y le quiero aclarar al defensor de la comunidad LGTBI que en cualquier democracia, por más laica que sea, cualquier sistema de voto, de votación, se basa en la confianza. Esperanza, buenas noches, ¿dónde está? Sí. Hola, ¿dónde está Esperanza? En Bogotá. Tome partido, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿En Bogotá? Sí, adelante, la escuchamos. Sí, yo estoy de acuerdo con el señor Cristiano. Total, amo la unión familiar y creo que un hombre, una mujer y unos hijos, en las condiciones que sea, son un ejemplo para la sociedad. Stephanie, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Hola, buenas noches, Popayán. Popayán, la escuchamos, tome partido. Listo, bueno, pues en realidad una discusión bastante interesante, pero pues yo podría decir lo siguiente. Inicialmente tú hablabas acerca, pues hiciste una pregunta para ellos que decía si es garantía tener un presidente cristiano, ¿sí? Y pues yo que sinceramente considero que la religión no nos debe definir como buenas o malas personas. Entonces decimos, si eres cristiano vas a ser un buen presidente, entonces si no lo eres no vas a ser un buen presidente. Gracias, Stephanie, por esa aclaración, por ese buen punto. Bien interesante. Esteban, ¿dónde está? Buenas noches. Hola, Esteban. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? De Bucaramanga. Tome partido, don Esteban. La opinión es la siguiente, yo pienso que todos tienen una ideología y le venden a uno un programa, pero resulta que cuando llegan allá todos salen con el mismo cuento. Como quien dice, terminamos todos pagando los platos rotos para un botón como estamos. Mario, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches, de Cali. Tome partido, lo escuchamos. Sí, pues sería interesante mirar a un cristiano en el poder, aunque yo espero que no sea fanático. Me interesaría ver a alguien diferente en la política, que no sea de las mismas dinastías que siempre ha gobernado este país. María Fernanda, ¿dónde está? La saludo. Hola. Hola. Estoy en Cali. La escuchamos, tome partido. Bueno, obviamente no votaría porque ahora utilizan el nombre de Dios para todo, sin ver lo profano, lo blasfemo que pueden ser, y son un peligro para el Estado laico. ¿Qué hubo, Cristian? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, Cristian, ¿y usted? Bueno, no, yo opino que ellos tienen, es una enfermedad psicológica y es un mal ejemplo para nuestros niños. ¿Qué tal? 8:54, Luis, ¿dónde está? Buenas noches. Hola, acá en Bogotá. Lo escuchamos, tome partido. Bien, pues el tema es que los representantes cristianos son todos corruptos. Tampoco podemos ver el tema de la ideología, todos pensamos diferente y las minorías no pueden estar sobre las mayorías. Gracias, Luis. Pilar, ¿dónde está? Buenas noches. Estoy en Bogotá. La escuchamos, tome partido. Ok, mi posición es muy concreta y es que confirmo mi opinión frente a que la comunidad LGTB no es una minoría, por un lado, o sea, dejó de ser una minoría en el momento que le empezaron a otorgar tantas garantías, y en cuanto a que si es un presidente que sea cristiano, pienso que sí sería una buena opción de tener algo diferente para nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted, Javier. ¿Dónde está? Buenas noches. Buenas noches, estoy en Ibagué. Lo escuchamos, don Javier. Tome partido. 3 punticos rápidos. Primero, si este señor de LGBTI se está escudando que hay una pastora que es trans, está mal porque es que bíblicamente las pastoras no existen. Segundo, son 3 puntos. El feminismo no se acepta. Sí. Segundo, se nota que los LGBTI solamente piensan en sus derechos y no piensan en nadie más. Y el país tiene miles de puntos para arreglar.
Y tercero, podemos hacer es cambiar el sistema de gobierno, porque tantos años con los mismos apellidos y nadie quiere cambiar eso. 8:56 finalmente. Francisco, buenas noches, ¿de dónde nos llama? De Bogotá. Lo escuchamos, don Francisco. Mire, pues si estamos hablando de elecciones presidenciales, estamos pensando en los próximos 4, tal vez 8 años. Lo que este país necesita es un candidato que piense realmente en cambiar las cosas que están mal, estamos hablando de un país corrupto, estamos hablando de un país con inequidad, estamos hablando de un país con una ausencia de justicia, una persona íntegra, y los cristianos representan esos valores, esos principios éticos y morales. Lastimosamente el tema se volca hacia un tema sexual netamente, o hacia un tema de derechos de las minorías que claro que hay que respetar. Gracias, don Francisco. A ustedes gracias por estar ahí. Y el próximo lunes no se pierdan otro gran debate aquí en Partida W, de lunes a jueves de 8 a 9. Marco Antonio Ruiz, gracias por estar en los estudios de W Radio. Gracias, Juan Pablo. Y Óscar Amariz Montero, gracias también por dar este debate, como dijo uno de los oyentes, 2 caballeros debatiendo. Muchas gracias, Óscar. Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y bueno, consideremos que un presidente cristiano puede tener sus principios y apoyar en la minería, en la educación, en la economía, en la salud, en todos los temas que necesita Colombia y de principios que nosotros sí tenemos. Gracias por escucharnos.